Desde Semana WP queremos dar las gracias a todos esos ponentes y patrocinadores que hacen que este evento sea posible, entre ellos a nuestros patrocinadores oro Lexpimes, Lucushost y Arsis. Muchas gracias. Hola a todos y bienvenidos a esta semana WordPress, ¿vale? En primer lugar, antes de presentarme incluso, quiero aprovechar para darle mi agradecimiento a Ivonne por invitarme a participar aquí y poder aportar mi pequeño granito de arena dentro del mundo de la estrategia digital. Voy a mirar de vez en cuando hacia aquí, hacia la izquierda, porque tengo la chuleta con la presentación y hoy de lo que te voy a hablar es de cómo elaborar una hoja de ruta que defina tu estrategia digital, ¿vale? Mi nombre, ahora sí, es Carlos Onay Suárez, soy consultor de estrategia digital como freelance desde hace más de 7 años, aunque por el camino he montado, he participado y participo en un montón de proyectos que puedes ver, ¿vale? Si tienes un poco de curiosidad, puedes indagar en mi página web que es carlosjonayss.com. Jonay es un nombre canario que se escribe con J, con N y con Y, tal y como suena, ¿vale? carlosjonayss.com. Ahí puedes encontrar pues un poco todo lo que he hecho sobre mí y un poco de estas cosas. Y también además actualmente soy cofundador de la Escuela de Trabajo Remoto, ¿vale? Diferentes profesionales que llevamos algunos años ya ayudando a empresas a que pongan un modelo mixto, ¿vale? A que empiecen a trabajar o bien con un modelo remote friendly o 100% remoto y que lo estábamos haciendo de manera individual, nos hemos unido bajo este colectivo de Escuela de Trabajo Remoto para poder ayudar a pymes a que se pongan en marcha y a que pongan a sus equipos a trabajar en remoto o a que se pongan ellos mismos a trabajar en remoto, ¿vale? Una vez terminado esta parte de spam de valor, tal y como nos decía Ivonne en el último email que nos envió, que espero que sea eso, spam de valor y no solamente spam, solo quiero decirte que, bueno, que esta presentación, perdona un poco por aquí, por el backstage, tenía pensado grabar esto desde la oficina, pero se me fue al último día y, y bueno, y al final pues no ha sido posible hacerlo desde allí, pero bueno, solo va a ser para la presentación y para la despedida. Durante el resto del vídeo pues estaré utilizando, perdón, no voy a hablar en plural, estaré utilizando la presentación que tengo de apoyo y es lo que verás conmigo pues en un recuadro muy chiquito y es lo que vamos a utilizar para apoyarnos durante esta charla. No quiero que se alargue a más de 25 o 30 minutos. Así que voy ya con la presentación y vamos a ver cómo trabajar, cómo hacer, cómo elaborar una hoja de ruta que defina tu estrategia digital. Comparto pantalla. Vale, ya tenemos la pantalla compartida y bueno, pues antes de empezar a trabajar o a definirte cosas que son importantes, ¿vale? He dejado algunas definiciones que considero que son importantes dentro de cómo definir pues una hoja de ruta, ¿no? Para esta estrategia digital, sí que creo que es importante tener en cuenta algunas cosas, ¿vale? Pues, en primer lugar, que una hoja de ruta pues, está compuesta por fases, ¿no? Objetivo, análisis, y que al final, a mí que me gusta mucho esto del mundo de las carreras, de correr por montaña, pues es muy similar a lo que hacemos durante una carrera, ¿no? Que tiene una fase de preparación, una fase de entrenamiento, los objetivos serían el equivalente a ir paso a paso con la cabeza fría, ir viendo cómo te encuentras en cada momento, cómo vas viendo de sensaciones y luego hacer un análisis de pues, tanto cómo ha ido la puesta en marcha de esa hoja de ruta como del análisis que realizaríamos en una carrera entrenando, ¿no? Y sí que me gustaría comenzar con algo bastante chorra y sencillo, pero que creo que es importante, y es viendo un poco las definiciones de lo que entendemos por análisis y de lo que entendemos por hoja de ruta, ¿vale? Son cosas pues muy similares, pero que me han parecido que están bien pues, para introducir un poco la de Charlie, para introducir estos términos que a veces son cosas que pasamos por alto la semántica y pasamos por alto lo que supone elaborar un análisis, elaborar una auditoría o elaborar una hoja de ruta y son muy importantes y son cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Y que por lo menos a mí me gusta añadirlo porque aprovecha y metes un poquito de cultura digital y metes cositas, ¿no? Entonces, al final, pues, si nos vamos a la raíz pura de análisis, pues es el proceso de dividir un tema complejo, ¿vale? Esto es una parte importante de lo que está en negrita, me gusta subrayarlo porque son las partes importantes que hay que tener en cuenta cuando hacemos un análisis, ¿no? Entonces es eso, el análisis es el proceso de dividir un tema complejo o sustancia en partes más pequeñas para obtener una mejor comprensión de él, ¿vale? Esto es muy importante, luego, bueno, pues, ¿no? La técnica se ha aplicado en el estudio de las matemáticas y la lógica antes
de Aristóteles, aunque el análisis como concepto formal es un desarrollo relativamente reciente y que viene, ¿no? Proviene, esto ya es para un poco sacarlo como tema cultural en una conversación de café o una conversación de cañas, que proviene del griego antiguo, ¿no? El análisis, que es una ruptura y un aflojamiento, lo que definían ellos. Pero sí que me parece importante quedarnos con este concepto, ¿vale? De coger algo complejo, dividirlo y coger partes más pequeñas y tratarlas para que ese entendimiento, todo esto de lo que se habla en un montón de cursos y de formaciones que ahora están en auge de aprender a aprender, de learning by doing, ¿vale? Nos enseñan a hacerlo también con un análisis de segmentar, ¿no? Y de sintetizar en partes muy pequeñas para que ese aprendizaje, pues, se integre, lo interioricemos y nos sirva, pues, para ponerlo en marcha, pues, un proyecto que puede ser perfectamente de transformación digital o puede ser un proyecto un poco que nosotros, pues, llevemos a cabo en lo que sea, en el área de marketing, en el área de desarrollo, en el área de programación, un poco en el mundo en el que nosotros, ¿no? Copy, en el que estemos trabajando. Y sobre todo también que una de las cosas que yo recomiendo, y por esto comento un poco lo de la parte del análisis, y quiero introducir para ello otro concepto, que es el concepto de auditoría, ¿no? Muy por encima y de una manera muy sencilla, porque siempre que pensamos en un concepto de auditoría se nos va la parte financiera, pero también podemos hacer auditorías, ¿no? De hecho, por ejemplo, si ahora mismo él me está viendo, pues, cualquier programador o lo que sea, se hacen auditorías técnicas que no tienen nada que ver con auditorías económicas o auditorías fiscales, y sí que me gustaría, pues nada, simplemente introducirlo, pues para eso, ¿no? Que al final una auditoría es la acción de verificar que un determinado hecho o circunstancia ocurra de acuerdo a lo planeado, ¿vale? Y que la finalidad de una auditoría es el certificar, bueno, aquí certificar la confiabilidad, aquí tachado de los estados financieros contables de cualquier cosa, ¿vale? De un proceso técnico, de un proceso de estrategia digital, de un proceso de escritura, de lo que sea, ¿vale? Al final hacer una auditoría implica, pues, eso, es certificar la confiabilidad de rellena con lo que quieras para los usuarios en un periodo de tiempo determinado, ¿vale? Al final es esto, es hacer una auditoría, es comprobar que en todo el amplio espectro de lo que estamos trabajando está todo bien, está todo chequeado y hemos verificado que todo ha ocurrido según lo planeado, ¿vale? Según una hoja de ruta que hemos marcado, según una estrategia que nos hemos marcado, según un poco lo que tengamos en mente en este sentido, ¿no? Y ahora, antes de entrar un poco con herramientas que podemos utilizar en, en, en el proceso para definir la hoja de ruta, ¿vale? En sí, sí que me gustaría comentar que es importante hacer inicialmente, antes de empezar a definir la hoja de ruta, hacer un análisis del grado de digitalización de mi empresa o de proyecto, ¿vale? ¿Y cómo hacemos esto? Pues yo suelo utilizar una metodología muy sencilla, también esto va a sonar un poco chorra, pero a veces estas cosas, cuando son un poco chorras, entran mejor, ¿vale? Y nos ayudan a que funcione mejor, que se denomina AAR, ¿vale? Que es una fórmula que al final tiene un proceso iterativo muy sencillo, que es empezar con un análisis a grosso modo muy bien hecho, muy bien planteado. A partir de ese análisis, plantear acciones que se pueden hacer a través de esta hoja de ruta o a través de acciones que pueden ser puntuales, y ver esos resultados, medir esos resultados o analizar esos resultados. Y luego, evidentemente, entramos en este proceso iterativo donde, pues, medimos resultados, volvemos a accionar, volvemos a medir resultados, volvemos a accionar, ¿no? Y estamos iterando siempre en un proceso de análisis, acción o acción, resultados, un poco como lo queramos ver, ¿vale? Y esto se puede basar en hacernos una serie de preguntas clave, perdón, como, pues, por ejemplo, en qué sector estoy, en qué estoy especializado, cuál es mi modelo de negocio, cuál es el grado de digitalización de mi competencia, ¿no? Cuando detectamos que hay competencia, detectamos esa competencia y nos vemos reflejados en ella, nos ayuda a situarnos y nos ayuda a ver, pues, oye, pues si estamos en la misma línea, si estamos un poquito por encima, si estamos un poquito por debajo, y a situarnos un poco, ¿no? ¿Qué herramientas digitales se utilizan en mi sector? Son algunas preguntas de ejemplo que podríamos hacernos y que deberíamos un poco de tener en cuenta antes de configurar esta hoja de ruta, ¿no? ¿Y qué conseguimos con esto? Pues conseguimos principalmente dos cosas: realizar un análisis del grado digital o del grado de digitalización o del grado de transformación digital que tiene mi empresa o que tiene mi proyecto, y poder asignarle valores, ¿vale? Podemos asignarle valores. Yo en este caso, pues, hablo como de 4 valores, por decirlo así, ¿no? Nulo, que sería, pues, le podríamos poner una valoración igual o similar a 0,
Bajo igual a 1, medio igual a 2, alto igual a 3. Lo podemos hacer de 0 a 3, de 0 a 5. Si queremos meter algo, pues como muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Y nos ayuda también, sobre todo, que este es el punto primordial o más importante, a detectar las oportunidades que tenemos que poner en marcha dentro del proceso de transformación digital o de estrategia digital de nuestro proyecto. Nos ayuda a hacer un checklist, a puntear qué es lo que necesitamos para poner en marcha, ¿no? Y por tener una avanzadilla de lo que vamos a hablar ahora y de lo que nos queda dentro de esta parte un poco de auditoría o de análisis, también podemos hacer un resumen de, ¿no? Podemos tener previamente un resumen de elementos que pueden resultar claves para medir el grado de digitalización o transformación digital de nuestro proyecto, ¿no? Y aquí he puesto, pues, 7 al uso que pueden ser relevantes a la hora de medir pues un poco cómo estamos digitalmente o en ese proceso de transformación digital o de estrategia digital, ¿no? Pues, por ejemplo, si tenemos o no tenemos presencia online, procesos o gestiones que hacemos y tenemos en la nube, control digital que tenemos de nuestros recursos, qué capacidad tenemos para generar contenidos dinámicos, pues ya sea en blogs, en redes sociales, en plataformas audiovisuales, ¿vale? ¿Qué nivel de dominio de herramientas digitales tenemos? Control o gestión digital que estamos haciendo, pues ya sea de procesos, pues a nivel de procesos, a nivel de domótica, a nivel de equipos, a nivel de software, ¿no? Todo lo que podemos meter por aquí, y nivel de integración, que esta para mí es la más importante de todas, nivel de integración de la cultura digital en nuestro ADN, ¿vale? Cuando hablamos de un proceso de estrategia digital o hablamos de un proceso de transformación digital, no es solo importante el proceso en sí, ¿vale? O per se de digitalización, sino es importante que integremos estas metodologías y que integremos esta digitalización en el ADN de la empresa y que se lo transmitamos a nuestro equipo, a nuestros partners, perdón, o a las personas con las que estemos trabajando. Porque si nosotros lo entendemos, queremos implementarlo, creemos en ello, pero nuestro equipo no está creyendo en ello, o los partners con los que trabajamos utilizan sistemas analógicos, sistemas que no están adaptados, no se acostumbran a trabajar en la nube, a trabajar con gestores de proyectos, con cosas que nos ayuden a, ¿no? a poder relacionarnos en el entorno digital, pues vamos a tenerlo muy complicado, va a ser muy complejo que todo esto funcione, ¿vale? Ahora, volviendo a la presentación y con la parte de herramientas, bueno, aquí hay una mezcla un poco de herramientas, conceptos, recursos que ustedes pueden utilizar, pues vamos un poco con la primera, ¿vale? Es una herramienta, un recurso que está súper manido, pero que a mí me gusta utilizar y le doy mucha importancia. Creo que hay gente que esto del DAFO, pues como que un poco que lo maltrata, prácticamente casi que que le da patadas o no le ve mucha utilidad, pero yo creo que es un recurso que está muy bien porque nos da una fotografía de un momento. Y el DAFO no es un recurso estático para utilizarlo simplemente una vez y ya está, sino que tiene que ser un recurso dinámico, que a nosotros nos sirva para tener una fotografía de hoy, ¿no? O una fotografía del momento de octubre de 2020 y que podamos ver esa fotografía en marzo de 2021 y ver en qué hemos progresado. O sea, no simplemente consiste en tener esta matriz, ¿no? Entiendo que todo el mundo la conoce, pero por si acaso la introduzco, por si nadie nos conoce, el modelo DAFO, que DAFO es por la terminología en inglés, en español se suele denominar modelo FODA, ¿vale? Que al final habla de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. No sé si por cultura latina nosotros ponemos primero las fortalezas y las oportunidades, debilidades y amenazas, o simplemente era porque FODA suena mejor, no lo sé, ¿vale? Y si lo nombráramos con las palabras en español y en inglés, ellos empezarían por debilidades, amenazas y terminarían por las fortalezas y oportunidades, ¿vale? Y consiste en eso, en una matriz que tiene esta forma, con la forma del símbolo más, pues poner, normalmente yo recomiendo no poner más de 2, 3 por cuadrante, puedes poner todas las que quieras, pero para que quede algo limpio, o puedes hacer como dos matrices, ¿no? Una donde vuelques todo lo que se te ocurra a nivel de debilidades, de amenazas, de fortalezas y de oportunidades, pero luego que hagas un segundo DAFO donde limpies y dejes como máximo 3, 4, 5, ¿vale? Por cada campo y consiste en eso, ¿vale? En rellenar los 4 campos con todas las debilidades que detectemos
dentro del proceso de transformación digital, ¿vale? Que queremos poner en marcha, de lo que entendemos por procesos de digitalización, que estas 7 preguntas que comenté y que también les voy a pasar con un pequeño PDF donde habrá un resumen de todo lo que voy a estar hablando hoy, ¿vale? Que puedan poner, pues, esas debilidades, que puedan poner esas amenazas, que puedan poner esas fortalezas y que puedan poner esas oportunidades, ¿vale? Que sirva para que ustedes lo tengan todas. Y digo, para que sea un recurso recursivo, que nosotros podamos tener una fotografía de octubre de 2020, podamos revisar esa fotografía en marzo de 2021, modificar lo que sea necesario, con la fotografía de marzo de 2021 podamos irnos a septiembre o octubre de 2021 y volver a revisar. ¿Qué periodicidad? Pues bueno, a lo mejor estaría bien poder hacerlo trimestralmente o como mucho semestralmente y como mucho, mucho, mucho anualmente, ¿vale? Yo creo que hacer un DAFO una vez al año viene muy bien para ver si al final hemos pulido y hemos mejorado esas debilidades, si hemos cortado esas amenazas o incluso hemos transformado esas amenazas en oportunidades, si hemos reforzado nuestras fortalezas o incluso si las hemos debilitado, ¿no? Puede ser como un detector, como un warning que nos ayude a ver pues, que estamos perdiendo fortalezas en algo y que tenemos que formarnos para reforzarlo, ¿vale? Y aquí al final siempre salen accionadores con modelos que nos ayudan a poner en marcha. Y lo ideal es que yo identifico en este cuadro, pues eso, ¿no? Todas estas debilidades, estas amenazas, estas fortalezas y estas oportunidades, y eso me dice qué tipo de acciones tengo que poner en marcha. Pues, si no tengo presencia online, pues lo que tendré que poner en marcha será una estrategia para crear una página web, una tienda online, lo que sea, para poner en marcha y tener presencia online. Pues si no estoy muy dado con determinados recursos digitales, ¿no? Con procesos de automatización, perdón, o con lo que sea, pues tendré que meterme en webinars, hacer formación, meterme en cursos para eso. Si es con código, pues exactamente lo mismo. Pues si detecto una oportunidad de que puede haber un nicho de mercado para vender un infoproducto, una formación, un producto, lo que sea, pues ponerme a construir una estrategia para ponerme manos a la obra con ello, ¿no? El segundo recurso que les quiero enseñar se denomina matriz GAP, ¿vale? Yo he cogido algunos recursos que se suelen utilizar para marketing y para gestión de contenidos, de comunicación digital, y he hecho un proceso de adaptación para vincularlo con el mundo de la estrategia digital y con cómo configurar una hoja de ruta, ¿vale? Y la matriz GAP está muy bien porque, aprovechando el símil que hacía con el DAFO de la fotografía, porque nos da una fotografía de qué es lo que tenemos actualmente y de qué es lo que vamos a poner en marcha como nuevo en nuestro proceso de estrategia digital a través de nuestra hoja de ruta, ¿vale? Entonces, aquí simplemente hay algunos ejemplos, yo creo que es muy visual, donde podemos ver, pues, ¿no? Por ejemplo, dentro del mundo de los recursos digitales, pues actualmente, ¿qué tenemos? Pues tenemos una página web y un blog y no tenemos ni e-commerce, ni newsletter, ni podcast, ni lo que sea. Pues lo que habría que ver, por ejemplo, en la parte, la parte nueva es si vamos a seguir teniendo esta página web y este blog, pero además este blog, perdón, pero además lo vamos a reforzar con un e-commerce, lo vamos a reforzar con una newsletter o lo vamos a reforzar con un podcast, ¿no? Incluso más cosas que se nos ocurran y que podamos seguir poniendo tanto en filas como en columnas, ¿no? A nivel de redes sociales pasa exactamente lo mismo, ¿no? Nos ayuda pues un poco, por ejemplo, a ver lo que tenemos actualmente y qué nuevos canales deberíamos de poner en marcha. Pues a nivel de cloud computing, ¿no? De tener documentación o recursos en la nube, pues exactamente igual. O a la vez de utilizar pues gestores de contraseñas, temas de seguridad, VPN, todo lo que tenga que ver con procesos de transformación digital y de empezar a utilizarlo todo de gestores de proyectos, ¿no? Utilizarlo todo ya pues un poco más en el mundo en la nube, a tenerlo todo un poco más compartido, a poder pues tenerlo todo pues más a mano desde cualquier dispositivo, ¿no? Desde nuestro móvil, desde un tablet, desde un portátil, pues chequear todo lo que tenemos actualmente y lo que tenemos que poner en marcha. E incluso podemos modificar los colores de esta X con los que señalamos, por ejemplo, con colores para darle prioridad, ¿no? Podría poner pues que en negro estándar se queda normal, amarillo tiene un poquito más de priorización y rojo pues muy prioritario. O en lugar de poner una X, podría poner 1 si la priorización es la misma, 2X si la priorización es más elevada y 3X si la priorización ya es, no, aunque lo de 3X suena un poco raro, pero bueno, si la priorización ya es como lo más alto, ¿no? Lo que vamos a priorizar en esta fase. Y eso pues ayuda mucho a hacerlo a través de esta matriz GAP, porque como digo, nos da una fotografía de este momento, de esa instantánea, de cómo estamos y de lo que puede funcionar, ¿no?
Otra cosa que ayuda muy bien, que aquí podemos utilizar diferentes metodologías, ¿no? Podemos utilizar, pues, por ejemplo, metodología GTD, Getting Things Done, podemos utilizar metodología Kanban, podemos hacer un to-do. Yo recomiendo, pues, por ejemplo, inicialmente utilizar como una especie de combinación de GTD, ¿no? Donde tengamos un proceso, pues, donde podamos hacer un checklist, donde primero volquemos todo, ¿no? Hagamos ese proceso de volcado, de soltarlo todo ahí, de escupirlo todo, donde tengamos todas las ideas, luego poder aclarar todas esas ideas, ¿vale? Aclaramos un poco, pues le ponemos verbos de acción, le ponemos cómo accionaríamos cada cosa, pasamos a un proceso después de organización, de pues ya meter eso en una línea temporal de acción, como veremos ahora con el roadmap, ¿no? De accionarlo ya, de hacerlo, de meterlo ya en un proceso de gestión para empezar a hacerlo. Una vez lo tengamos ya en ese panel, en esa herramienta con la que nosotros queramos trabajar, en ese gestor de proyectos, aplicación, ¿no? Le sonarán algunas, no sé, por mencionar Trello, Todoist, Asana, Jira, las que quieran. Una vez lo tengamos ahí, pues siempre es ideal también como un cuarto paso hacer un proceso de revisión y el quinto paso es el que conocemos todos de ponernos en acción y ponernos a hacer cada cosa, ¿no? Eso sería un poco hacer un GTD al uso, un Getting Things Done, ¿vale? Con un checklist o incluso con este GTD, este Getting Things Done, lo podemos llevar a un Kanban que veremos también ahora, pues, cómo se hace. Yo lo que recomiendo al final es, pues, tener un checklist, sobre todo con priorización, o sea, priorizar qué es lo prioritario. Le podemos poner colores, como decía antes, pues, por ejemplo, ¿no? Las súper famosas red flags, de rojo es pues lo más prioritario, es lo que hay que hacer, orange, naranja, pues lo intermedio, azul, lo más suave, incluso las desmarcadas, pues cosas que están pendientes de asignarles prioridad, y luego sobre todo tener una vista de hecho no hecho, porque cuando tú ordenas todo en una lista, te ayuda a tener una buena visión de qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que poner en marcha, y te ayuda a desbloquear, ¿vale? Te ayuda a quitarte bloqueos de encima y te ayuda a funcionar mejor para construir esta hoja de ruta y este proceso de estrategia digital. Y ahora sí, ya nos metemos de lleno con la parte de la hoja de ruta. Bueno, pues voy a definir algunos consejos. Perdón, que me estaba quedando un poco seco de la garganta para beber agua, ¿vale? Donde sí que les voy a dar algunos consejos de cómo se puede construir, pues, esta hoja de ruta. Al final, me gusta mucho utilizar este tipo de definiciones, como podrán ver, un roadmap, una hoja de ruta, se puede llamar, ¿no? Roadmap, plan de programación, hoja de ruta, ¿vale? Es una planificación del desarrollo de lo que ustedes quieran, en este caso suele aplicar mucho para desarrollo de software, pero puede ser para desarrollo de software, de una campaña de marketing, de elaboración de un copy, metan ahí lo que quieran, ¿vale? Paréntesis, corchetes, rellenen con lo que quieran, con los objetivos, y esto es algo que recalcaré, con los objetivos a corto, a medio y largo plazo, incluyendo unos plazos aproximados de consecución de cada uno de esos objetivos. Hablaremos de objetivos SMART, me estoy adelantando, pero para que lo tengan en cuenta. Se suele organizar en hitos, ¿vale? En hitos, en checkpoints, si quieren esta parte anglosajona que funciona un poco mejor, que son fechas, deadlines, ¿no? También en las que estará finalizado, ¿vale? Para rellenen con lo que quieran, se convierte en una buena práctica, ¿vale? Generar un roadmap, ya que de esta forma documentan el estado actual, ya les sonará por lo que hemos comentado, y posible futuro, porque todavía no ha sucedido, ¿vale? No hemos hecho todavía este Back to the Future para irnos hacia adelante, ¿vale? Y posible futuro de su, ¿vale? Campaña de marketing, desarrollo de software, elaborar una página web, elaborar un copy, lanzar un producto al mercado, rellenen con lo que ustedes quieran, dando una visión general o específica de hacia dónde apunta, hacia dónde queremos llegar, ¿vale? ¿Cuál es ese objetivo al que queremos llegar? Y cuando podemos decir, oye, esto ya está construido y aquí podemos parar y replantear y reanalizar. Recuérdense el proceso, recuerden el proceso que comentaba al principio de análisis, acción y resultados, y esa iteración siempre entre resultados, resultados, acción, ¿vale? Pues hasta dónde queremos llegar, ¿vale? Y un poco eso, pues la expresión roadmap se utiliza para dar a conocer el trazado del camino por el medio del cual vamos a llegar del estado actual al estado futuro, ¿vale? Es decir, la secuencia de actividades o camino de evolución que nos llevará hasta ese estado futuro, ¿no? Y esto podría ser perfectamente, pues, un roadmap, ¿vale? Pues
tenemos aquí y aparte es un roadmap real de Digital Nomad Experience, de un proyecto en el que estuve trabajando y que lancé, pues real, ¿no? Del 6 de junio de 2019, perdón, de junio de 2019 a septiembre de 2019, preparation the project, ¿vale? De septiembre a octubre, testing the project, ¿vale? Hacer un testing. En noviembre de 2019, launching versión 1.0, lanzamos la versión 1.0. En enero de 2020 lanzamos versión 2.0 y tenemos o dejamos definido que para junio de 2020, con esto del coronavirus se fue todo un poco al traste, pero Digital Nomad Experience desapareció, pero por suerte apareció Escuela de Trabajo Remoto, pues estaba pensado pues el Scaling Fields Interaction, ¿no? El empezar pues con esta parte, ¿vale? Como verán aquí sale la montañita en pequeño y esto es un poco, pues también podría ser otro roadmap de esta parte del scaling, ¿no? De, oye, pues yo ya estoy viendo el pico, que debe ser como un poco gracioso por el tema este de que todos siempre queremos alcanzar el unicornio, ¿no? Y ver esa parte, ¿no? Esto, pues, este primer pico equivaldría a ese testing y versión 1.0. La versión 1.0 es que ya estamos en el mercado, pero y ya pensamos que hemos alcanzado el pico, pero solo es un pequeño pico de todos los picos que nos quedan y sobre todo porque el unicornio está en el perdón de la expresión, en el fucking Everest, ¿no? Está para arriba y es una de las cosas pues que me pareció graciosa para incluir en la presentación. Y también un roadmap que normalmente no se suele recomendar que los roadmap o las hojas de ruta sean a demasiado largo plazo. Esto lo ejemplifiqué yo con años porque era un ejemplo que venía y lo quise poner así, pero generalmente esto se haría pues con semestres o como mucho con de 1 a 3 años o algo así, pero bueno, que es esto, ¿no? Para que le den el sentido este de roadmap, de mapa de carretera, al final es pues, una carretera que nos lleva hacia ese futuro y vamos pasando por diferentes fases, fase 0, fase 1, fase 2 y en cada una de estas fases, como pueden ver, estos puntitos pequeños, ¿no? Esto representa todo lo que tenemos que hacer en cada año y estos puntos pequeños que están marcados aquí con azul, con rojo, con verde y con amarillo, representarían un poco esos checkpoints, ¿no? Esos altos en la carretera, esos boxes, ¿no? Podríamos poner un equivalente también en Fórmula 1, donde pararnos, refrescar y ver qué es lo que sucede un poco con todo esto a la hora de configurar el roadmap, ¿no? Como les decía antes, hay que tener estos objetivos temporales bien definidos, corto, medio y largo plazo. Normalmente hablamos de corto plazo cuando son objetivos a menos de 6 meses, incluso podemos hablar más actualmente de 3 meses para atrás o cosas así, pero básicamente es esto, menos de 6 meses. Hablamos de un plazo medio entre 6 meses y un año, ¿vale? Con este pequeño asterisco también. A veces también podemos hablar de medio plazo, con las prisas que tenemos hoy en día, de 3 meses a 9 o algo de 3 a 6, pero bueno, generalmente suele ser cuando ya son más de 6 meses y hasta máximo un año, y hablamos de largo plazo cuando ya más de uno, cuando ya más de uno, 1,5, ya estamos hablando de largo plazo, ¿no? La típica pregunta de dónde te ves dentro de 5 años, dónde te ves dentro de 3 años, dónde ves tu negocio, tu proyecto dentro de, pues, ¿por qué es bueno pensar de esta manera? Porque nos ayuda a priorizar qué es lo urgente, ¿no? Lo urgente es lo que se incluiría en el corto, esto que tiene que estar listo antes de esos 6 meses, ¿vale? Que es medio urgente, ¿vale? O que primero tenemos que sacarlo del corto plazo y algunas cosas las podemos hacer en paralelo para el medio, pero esas cosas que tienen que estar también antes de un año y esto, ¿no? A largo plazo fliparla. Es como decir, vale, pues dentro de 3 años queremos ser queremos ser Google o queremos ser Photoshop o queremos ser lo que sea, ¿no? Y tener eso un poco en cuenta de ese objetivo, pues un poco más ambicioso. Y todo esto, ¿cómo lo vamos a construir dentro de la hoja de ruta? Y después veremos cómo meterlo dentro de un modelo, de una metodología, del modelo RACE para llevarlo a cabo. Pues lo vamos a hacer a través de objetivos SMART, que muchos puede que los conozcan, ¿no? Otros no, que vienen por las siglas en inglés de Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Timely, ¿no? Que yo lo voy a trasladar al español, pues por sus traducciones más o menos correctas de específico, medible, alcanzable, relevante y con fecha límite, deadline o temporal, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de que un objetivo es específico, ¿vale? Pues que el objetivo que te marques debe ser específico, ¿vale? Decir, digitalizar la empresa puede ser algo pues, vago, poco concreto, que no sirve, ¿no? Algo específico, por ejemplo, podría ser pues, crear una página web, ¿vale? Una tienda online, generar un perfil en una red social, que puede ser
Facebook, Twitter, Instagram o incluso, ¿vale? Pues dentro de todo esto podemos incluso marcar cifras concretas de pues, conseguir un 10%, conseguir que un 10% de las ventas se hagan a través de la página web o de la tienda online, por ejemplo, ¿no? Aunque esto ya metería el siguiente objetivo, que es que sea medible, ¿no? Que sea medible al final, pues yo creo que queda muy claro, ¿vale? Y este objetivo o sea, que los objetivos se tienen que poder medir, ¿vale? Y se le tiene que poder poner una cifra, algo medible, debería ser también traqueable, que podamos decir, irlo viendo, ¿no? En tiempo real, en tiempos de growth hacking, pues tenemos que ir midiendo mientras hacemos porque la tecnología nos lo permite, ¿no? Y poder tener acceso a datos con números, que nos den números concretos sobre cómo se va cumpliendo o se van cumpliendo nuestros objetivos, ¿no? Alcanzable al final es pues que no se nos vaya la pelota, ¿no? Al final, pues tú no puedes decir que estamos en octubre de 2020 y que quieres incrementar las ventas de tu empresa en plena crisis del coronavirus un 125% o un 75%, ¿no? Tendrás que decir, oye, pues, según cómo ha ido el año, pues igual un 15 o un 20, pues está muy bien y es alcanzable, ¿no? Entonces, pues desde cajón, como profesional, como empresa, tienes que tener en cuenta cuáles son tus capacidades y por este motivo marcarte un objetivo que implique, pues, que no implique, perdón, un incremento de tu venta de un 75% pues, durante 2020, más con el año que hemos tenido, porque puede ser algo inalcanzable, ¿no? Si no, pues, ¿qué es eso? Pero, por supuesto, que sea alcanzable no significa que no sea ambicioso, que sea poco ambicioso, tiene que ser algo coherente y eso influye, pues, en el siguiente objetivo, que es que además de ser perdón, específico, medible, alcanzable, eso, específico, medible y alcanzable, perdón, ya me destrabo, tiene que ser relevante, ¿vale? No puedes decir, pues de aquí a final de año tener 2 ventas, o de aquí a final de año tener 5 ventas, tiene que ser algo, ¿vale? Que sea un objetivo que sea relevante, que suponga un reto, ¿no? Los objetivos que nos marquemos pues, han de ser relevantes, encajar y además con objetivos generales de la empresa. Para ello tenemos que tener claro, pues, cuál es el momento apropiado, si cuento con el equipo, las personas apropiadas o tengo que incorporar a alguien, si tengo que mejorar mis habilidades como profesional antes de llevarlo a cabo y que al final estos objetivos que nos marquemos tienen que encajar también con la estrategia global de la empresa, del proyecto, del objetivo, pero sobre todo eso, que sea algo relevante, ¿no? Y que cumpla un poco con esa estrategia y temporal o que tenga una fecha límite, es que al final todos los objetivos tienen que tener un deadline, tienen que tener ese punto donde nos detenemos y podamos medir si hemos llegado, si estamos cumpliendo, si no estamos cumpliendo, o si necesitamos pivotar, necesitamos movernos o necesitamos hacer pues, una acción alternativa, ¿vale? Para saber si estamos yendo bien o no, ¿no? Y para saber si algo está yendo bien o no, necesitamos indicadores. Y aquí te voy a comentar dos que ahora están muy al uso, que son los KPIs, los Key Performance Indicators, y los OKRs, ¿no? Que se pusieron muy de moda pues, por toda esta filosofía de Google. Un KPI, o un indicador clave, ¿vale? Al final, que también se conoce como un indicador clave, es un medidor de desempeño, ¿vale? O un medidor clave de rendimiento. Al final, pues como está aquí en el ejemplo, un KPI bien ejemplificado es pues, aumentar un 25% las suscripciones de mujeres entre 25 y 35 años dentro de la Comunidad de Madrid en los próximos 3 meses. Eso sería un KPI. Que estamos en un 15%, estamos por debajo. Que estamos en un 35%, estamos por encima. Pero nos ayuda a medir, ¿no? Con objetivos SMART, que se cumplen dentro de esta frase, perdón, que hemos visto, nos ayuda a medir, ¿no? Pues es eso, ¿no? Una medida del nivel de rendimiento de un proceso. El valor del indicador está directamente relacionado con un objetivo o con objetivos SMART fijados previamente y normalmente se expresan valores porcentuales. Y un KPI se diseña para mostrar pues, cómo es el progreso de un proceso o producto en concreto. Pero no quiero detenerme más en esto porque no estoy aquí para leerles esto, que ya lo he hecho bastante, y puede estar pues, vinculado con eso, con compras, con logística, con ventas, con servicio al cliente, con lo que sea. Recuerden, ¿vale? Aumentar un 25% las suscripciones de mujeres de entre 25 y 30 años dentro de la Comunidad de Madrid en los próximos 3 meses. Pues eso podría ser un KPI totalmente medible y que les sirva a ustedes como ejemplo y como referencia. OKR, ¿vale? Objective and Key Results. Los OKR al final no tienen tanto que ver con un medidor específico, sino que se traducen un poco más como el objetivo genérico, ¿vale? O sea, por eso lo de Objective and Key Results, porque te meten objetivos y como un poco el indicador clave están dentro, es como algo más
más genérico, más etéreo, por decirlo así, ¿no? Objetivos y resultados clave, ¿vale? Que son los objetivos que se ponen las personas para lograr crecimiento y mejora en los diferentes ámbitos de la vida. Y aquí al final, pues, esto de los OKRs también se ha metido por ese tema de que lo personal afecta a lo profesional, de que todo es un mix, de que va conjunto, y al final son como objetivos que tú te marcas no solo con el proyecto que estás desarrollando, sino como si además el proyecto te realiza como persona, te realiza tu vida, realiza un poco lo que tienes a tu alrededor, ¿no? Y que al final los OKR se diferencian de herramientas de productividad como los to-do list, ¿no? Estas listas y tal, porque los segundos son acciones, mientras que los OKR al final son los resultados obtenidos por estas acciones, ¿vale? Son esos objetivos, por decirlo así. Sé que suena un poco raro, pero al final es esto, son como esos objetivos que queremos cumplir. Y una cosa es llegar a un indicador clave, que es un índice, que nos ayuda a identificar si hemos llegado o no hemos llegado, y otra cosa son estos objetivos que son como más grandes o más ambiciosos y que al final afectan al todo, ¿no? Al todo lo que tenga que ver pues, con el proyecto, con la empresa o con lo que estemos poniendo en marcha. Mientras que un indicador clave, pues igual solo afecta a un determinado departamento de la empresa, a una determinada acción o a una determinada cosa que estemos poniendo en marcha, ¿no? Por así decirlo, ¿vale? Y como herramienta, como les decía, traigo la matriz RACE, que es un modelo, es una matriz que nos ayuda al final a través de objetivos SMART, ¿vale? Construir una estrategia para alcanzar esos objetivos y ver el KPI, el indicador clave de desempeño que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y aquí dejé al azar y solo puse un ejemplo, 4 campos que no tienen por qué ser recursos digitales, redes sociales, cloud computing, comunicación o lo que sea, que pueden ser otros completamente. Y aparte me doy cuenta que aquí puse comunicación, vale, genial. Y va a salir grabadito, o sea, que no pasa nada, ¿vale? Ya que nos vamos a reír todos, me río yo también. Y por ejemplo, ¿no? Con recursos digitales, pues por ejemplo, un objetivo SMART al que le falta el template, pero está bien que me haya equivocado porque así lo refuerzo, sería pues poner en marcha una página web informativa con contenidos de marca y servicios. Y aquí lo que ha faltado es pues antes del 30 de octubre de 2020, por darle un deadline y tenerlo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues la estrategia que nos vamos a marcar para alcanzar estos objetivos es desarrollar una página web sencilla con CART, ¿vale? Con un sistema sencillo, por ejemplo, para tener presencia online, una presencia online mínima, ¿no? Y cumpliríamos este objetivo y cumpliríamos este objetivo una vez esté desarrollada la página web sencilla con CART. Y un indicador clave que podríamos marcarnos, un KPI, sería disponer de un escaparate online del que antes no disponíamos, ¿vale? Con el que aumentar en un 20% las oportunidades de negocio en 2020. Pues todo esto lo podemos seguir utilizando para construir estrategias en redes sociales, en documentación en la nube, en comunicación y no en comunicación, ¿vale? A través del modelo RACE. O sea que simplemente es una plantilla que yo les voy a dar acceso también para que tengan estos recursos con la que podemos trabajar, o fijándonos simplemente en el dibujo, que no es muy complejo, podemos hacerlo en un trazado en lápiz y papel o en un Excel y seguir un poco el ejemplo, ¿vale? En los recursos que hay construidos, pues hay unas pequeñas instrucciones de cómo se utilizan estos modelos que les comento. Y simplemente, pues, con los objetivos a corto, medio y largo plazo, quería comentarles un poco la gestión Kanban. Ya hablé del checklist, que es un poco esta manera de trabajar estilo to-do, ¿no? Que todos conocemos, y lo puse así porque me pareció una mezcla curiosa de objetivos a corto plazo, medio plazo y a largo plazo utilizando Kanban, que Kanban al final es un sistema muy visual que viene heredado de a ver si ahora voy a meter la pata, no es Mitsubishi, o si era Mitsubishi. Bueno, la marca japonesa de coches no recuerdo el nombre, creo que era no, Toyota, perdón, era Toyota, Mitsubishi. Que aparte, igual Toyota ni siquiera es japonesa, viene heredado de Toyota, que lo hacían pues para los procesos a la hora de construir los coches, pues para trabajar just in time, ¿no? Sobre el momento, ¿no? Y al final lo que nos dice es que tenemos varias columnas y que sigue el método, pues el pendiente, ¿no? El to do, doing, done, que es pues todo lo que está pendiente de hacer, todo lo que se está haciendo y todo lo que está hecho. Y que esto al final pues también podemos construir y transformar esas columnas en lo que nosotros queramos, pues para, por ejemplo, tener una columna con objetivos, cuáles se tienen que cumplir a corto, cuáles a medio, cuáles a largo, y tener una visión, ¿no? Pero no se olviden que esto al final es trabajo por columnas, donde podemos tener tantas como necesitemos, pero que se basa en este principio de to do, doing, done, de
por hacer haciendo hecho, ¿vale? Y funciona así, moviendo pues tareas, que esto se puede hacer, pues se puede hacer 100% digital, se puede hacer composite en una pared, como ustedes se sientan cómodos. Y es un poco la filosofía Kanban. También añadiré e incluiré algunos enlaces a la misma, ¿vale? Y luego, pues bueno, simplemente les dejo por aquí algunas recomendaciones de software, porque no me quiero detener más en esto, que pueden utilizar pues para trazar esta estrategia digital, ¿no? Pues tenemos cosas como Miro, Mural, que están muy bien, que son herramientas que nos permiten tener un montón de elasticidad, incluso trabajar con estos modelos que he comentado, trabajar en equipo, hacerlo ahora además por videoconferencias, de forma remota, de forma síncrona, muy bien, y nos permiten pues tener panels, tener boards, hacer mind maps, todo lo que nosotros queramos de una manera muy funcional, y lo están utilizando un montón de equipos punteros alrededor del mundo, ¿no? O sea que si quieren, yo les invito a que indaguen o que si incluso tienen alguna duda, pues viendo cómo funcionan o lo que sea, pues que se pongan en contacto conmigo y podemos profundizar en ella. Simplemente les dejo esto pues para que investiguen si así lo desean, ¿vale? Tenemos pues Trello también por aquí, ¿no? Herramientas como Trello que son conocidas para, sobre todo, utilizar esta filosofía Kanban para trabajar con estas 3 columnas que hemos visto y que es de sobra conocida y que también nos puede ayudar para definir una hoja de ruta, tanto para tener un board, ¿no? Un panel con este corto, medio y largo plazo, como para trabajar en diferentes proyectos, en diferentes tareas o lo que consideremos. Y perdón, que no sé por qué no fue, ¿vale? Pues yo utilizo, por ejemplo, Beer para tomar notas en Mac, porque me gusta mucho, está solo en el ecosistema de Mac, pero funciona muy bien, o OneNote, ¿no? Que nos sirvan para estas notas, para estos checklists, para este tipo de cositas, pues son herramientas de sobra conocidas y que no me voy a detener en ellas, o pues después para construir este tipo de cosas y verlo también, pues podemos utilizar herramientas como Keynote, PowerPoint, las presentaciones de Google para tener en la nube. Tanto Keynote como PowerPoint como presentaciones de Google también tienen ya sistemas cloud computing, ¿vale? Que lo podemos compartir todo en la nube y trabajar en equipo en este tipo de herramientas, ¿vale? Y bueno, hasta aquí ha sido un poco todo, bueno, perdón, mentira. Y también, evidentemente, para trabajar en cloud computing puro y duro, pues tenemos sistemas como Google Drive o Microsoft 365 que nos ayudan a tener, pues, cosas ya también tan manidas y conocidas como Google Sheets, Google Documents, presentaciones de Google y el equivalente en Word, Excel, PowerPoint en Microsoft, ¿no? Y que nos ayudan a tenerlo todo centralizado y a definir y a trabajar un poco pues con todo en la nube y todo esto que hemos comentado que se puede hacer documentado 100% en la nube. Y ahora sí que llegamos al final, esto también lo van a tener disponible, pero bueno, ahora corto y vuelvo a ponerme pantalla. Bueno, yo no sé si cerraría incluso con esta parte y la utilizo como de cierre, pues que tiene mi página web, ahí ven ya cómo se escribe Jonay, ¿vale? Carlos Jonay SS y mi email, hola@carlosjonayss.com, y por supuesto que si tienen cualquier duda o necesitan pues por mi parte lo que sea, pues no duden en ponerse en contacto y estaré pues totalmente dispuesto a ayudarles en lo que sea. Espero que todos estos tips que he compartido con ustedes realmente les sirvan y que, por supuesto, lo que sea, si necesitan cualquier cosa, pues se pueden poner en contacto conmigo. Muchísimas gracias por haber estado al otro lado y nada, dejo ya de compartir la pantalla y paro la grabación y eso. Muchas gracias también una vez más a Ivonne y a Semana WordPress pues, por contar conmigo y como digo, espero que los recursos les sirvan y les sean de utilidad. ¿Estás viendo esto en directo? Recuerda que en el chat y debajo del vídeo te hemos dejado un enlace para que accedas a la sala de Google Meet y puedas conectar con el resto de asistentes e incluso resolver todas tus dudas con el ponente de esta charla. Si no es así y estás viendo este vídeo en YouTube o de repetición, no dudes en darle a me gusta, en suscribirte a nuestro canal de YouTube para que podamos seguir creando este tipo de contenidos abiertos y gratuitos y esperamos que haya sido de tu agrado. Si quieres, puedes valorar la charla en el enlace de abajo. Nos vemos pronto. ¡Hasta luego!